Muchas gracias, me siento honrado por esta invitación. De pronto veo amigos que no los veía desde hace 40 años, los veo tan cambiados, tan viejos, y yo pensar que yo me miro todos los días y estoy todos los días igual, ¿no? Para mí no pasa el tiempo. Bueno, pasa para todos el tiempo. Gracias a Dios porque podemos estar juntos y podemos abrir la palabra de Dios y podemos meditar en la palabra de Dios. Y bueno, los temas que me propusieron son todos temas que tienen que ver con la realidad que estamos viviendo hoy, que es una realidad difícil. Y entonces voy a tener que hacer dos cosas, que es plantear el tema desde el punto de vista secular y traer también la óptica de la palabra de Dios y de los cristianos en este tiempo. Me veo obligado porque si no hablamos de la parte secular, no podemos enfocar esto y no sabemos qué es lo que está pasando. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios, capítulo 9, vamos a leer 2 versículos y después vamos a ir a la carta a los Romanos. Quiero decirles que mi esposa no está hoy, siempre me acompaña. Después que cumplí 60 años, mi esposa va a todos lados conmigo, pero en los viajes cortos no. Y este viaje ella me decía, no vayas porque me agarran ataques de tos, ¿no? Y me dijo, no vas a estar tosiendo en el púlpito. Bueno, voy a hacer todo lo posible para no toser, pero si llego a toser, usted sabe qué es lo que me está pasando. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y pasemos a la carta a los Romanos, el capítulo 1. Carta a los Romanos, capítulo 1. Carta a los Romanos, capítulo 1. Los muchachos que estén en el audio, tenemos un acople. Gracias. Vamos a leer desde el versículo 26 del capítulo 1 de la carta a los Romanos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Hace unos años se vio la Iglesia sorprendida en Argentina con algunas leyes que comienzan a sancionarse en nuestro país, que no responde a lo que ha sido nuestra, tradición moral. No tendríamos que habernos mostrado sorprendidos por eso. Son cosas que estaban ya pautadas desde antes, no solamente por Dios, sino también por los hombres.
La parte de lo que dice Dios todos las conocemos, pero voy a hablar un poco acerca de los hombres. Todo este proceso que nosotros estamos viviendo comenzó a gestarse en el año 1992. En el año 1992 empezó esto y muchos que estamos en el tema empezamos a levantar las antenas porque ya sabíamos lo que se venía. Allí se hizo una agenda. Esa agenda se está poniendo en práctica a rajatabla en todos los países, en todo el mundo. No es un asunto que nos atañe a nosotros solamente, es algo que llega para todo el mundo. Esta agenda se hizo en la ciudad de Sao Paulo en el año 1992. Recuerdan ustedes que el año 1992 fue el momento en que se celebraban los 500 años de América, del descubrimiento de América. En ese momento se armaron 450 ONG, 453 ONG, para desvirtuar la conquista y desvirtuar la herencia que nosotros teníamos en Europa por España, y se armó todo una falsificación de la historia, enseñando que, bueno, que la conquista había sido violenta, y eso lo sabemos todos, que había sido tremenda, pero que acá había un paraíso bucólico de hermosura y que vinieron y lo arruinaron. Y no fue así, porque cualquiera que conozca un poco la historia sabe que los incas hacían sacrificios sangrientos, que se mataban entre ellos. Cuando chocan dos culturas pasa siempre exactamente lo mismo, es decir, aparece la violencia. Pero en ese momento se decidió justamente que, sí, ahí está. Bueno, se decidió que se iba a presionar al mundo occidental para que abandonara ciertos valores, y todos los valores que se lo trata de destruir son los valores cristianos. La agenda está muy, pero muy bien armada y se está cumpliendo normalmente. En el año 1992 salieron por primera vez la marcha del orgullo gay en Argentina y en varios países. Desde ahí empezó esto a crecer. Luego tuvimos el matrimonio igualitario, una barbaridad, pero lo tenemos, ¿no? Ahora estamos con la ley del aborto, no la tenemos, pero la vamos a tener. Será este año, el año que viene, el otro año, pero en algún momento esto está avanzando. Próximamente vamos a empezar a hablar de eutanasia. Esto responde a todo un proyecto, y ese proyecto se está llevando a cabo. Tal vez alguno de estos días vamos a ver cuál es el origen de este proyecto y por qué se reúnen todos los años en este foro de Sao Paulo, todos los años, para incentivar este proyecto destructivo sobre nuestra sociedad. Yo no estoy hablando de algo misterioso, ni es una teoría conspirativa. Cualquiera que pone foro de San Pablo en el Google puede encontrar todo esto que yo estoy diciendo. Quiere decir que esto que se vino, si nos agarró desprevenidos, es porque nosotros estamos desprevenidos frente a la historia, porque era algo que teníamos que estar esperando. Y por supuesto, lo primero que nos llamó la atención por el golpe que era para nuestra sociedad fue el matrimonio igualitario. La homosexualidad existió siempre. Nosotros vamos a la Biblia y se habla de Sodoma, y se habla de los sodomitas, y se habla de los homosexuales. Quiere decir que la homosexualidad estuvo siempre presente. El primer atisbo de organización en Argentina de la homosexualidad, increíblemente para muchos argentinos, comenzó a principios del siglo XX. Los obreros del sindicato del ferrocarril tenían un grupo de homosexuales entre sus dirigentes gremiales y empezaron allí a organizarse para un movimiento homosexual. Lo que quiere decir que esto estaba debajo de nuestra sociedad, estaba presente desde hace bastante tiempo. Y cuando vamos a la palabra de Dios, la Biblia nos habla de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas. Y cuando nosotros leemos la palabra sodomita, recordamos que estamos refiriéndonos a la homosexualidad, estamos refiriéndonos a eso. Eso es un sodomita para nosotros. La historia siempre hay que contextualizarla. Lo que pasa hay que contextualizarla. Las cosas no surgen desprendidas del contexto en el que se dieron. Y uno tiene que preguntarse, ¿cuál era el contexto de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál era el contexto para que Dios destruyera estas ciudades?
¿Qué era lo que ellos estaban viviendo que produjo la ira de Dios y la manifestación esta? En el libro de Génesis no está el contexto, pero sí está en los profetas. El profeta Ezequiel nos da el contexto en el que se movía la sociedad de aquella época, la sociedad de Sodoma y Gomorra. Y él la define así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, y empieza a describir lo que era la maldad de Sodoma. Dice: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron en ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido, del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando los vi, los quité. Quiere decir que acá se está diciendo, miren, había un contexto determinado para que se dieran ciertas cosas. ¿Y cuál era ese contexto? Notemos que habla de una sociedad que está polarizada. En primer lugar estaban los que estaban saciados de pan y los que estaban menesterosos. Una sociedad que ya no pensaba en el prójimo, una sociedad individualista donde yo acumulo y el pobre que se muera de hambre. Esta es la primera característica que aparece aquí en Sodoma. La segunda dice mucha ociosidad, mucha ociosidad. Es decir, no había una cultura del trabajo metida dentro de esa sociedad donde se marca que cada persona tiene que ganarse el pan. Esto es importante. Yo milité desde el punto de vista cristiano fuertemente contra la destrucción de la cultura del trabajo, porque es lo que Dios dice. Una sociedad puede ayudar a los necesitados en un momento de crisis, pero no permanentemente, porque entonces se destruye la cultura del trabajo y la ociosidad empieza a producir todos los males que nosotros estamos viendo en este momento. Y un pecado característico, el gran pecado. Lo que dice San Agustín, que es la madre de todos los pecados, la soberbia. ¿Qué es la soberbia? La soberbia en la Biblia es la persona que se pone por encima de Dios y que trata de vivir lejos de las leyes de Dios y bajo sus propias leyes, ignorando las normas de Dios. Y entonces dice, hicieron abominación. Quiere decir que en este versículo de Ezequiel se nos está dando el contexto en el que se da la decadencia de una sociedad. Y nosotros estamos en la decadencia de la sociedad occidental. Estamos en plena decadencia. Tenemos que pensar que la civilización occidental que hizo lo que hizo y que fue maravillosa, está en este momento en su peor momento y se está cayendo a pedazos. Eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Bueno, porque no nos hemos olvidado del prójimo, se ha polarizado la sociedad. Yo viajo permanentemente y miro la pobreza en diferentes países y no hay país que no tenga un núcleo tremendo de pobreza. Algunos piensan que los Estados Unidos no tienen pobreza, que allí no hay pobreza. Miren ustedes lo que sucedió con Katrina. Y allí la descubrió el mundo, de que allí también había pobreza. Pero en la ciudad de Nueva York uno sale y ve pobreza también. Es decir, que la pobreza está metida en todas partes. Ahora, no es porque no haya. El mundo occidental tiene como para que todos puedan comer y puedan estar bien. Pero hay un egoísmo que se ha metido en el corazón del hombre, tremendo, donde hay quienes viven dispendiosamente y otros que se mueren de hambre y no se hace nada. Lo que quiere decir que estamos en esa sociedad que nos está pintando aquí el profeta Ezequiel. Dentro de esa sociedad, dice, es donde se producen las abominaciones. Y hoy nosotros estamos en una sociedad donde se están produciendo abominaciones. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios habla de transgresiones a la ley divina. Y entre las transgresiones menciona la homosexualidad y dice, los afeminados. La palabra afeminado que él usa es la palabra para suave, el homosexual pasivo, el homosexual que ocupa el rol femenino. Y dice, y los que se echan con varones, el homosexual activo, aparecen allí. Y dice, estas dos son condenados por Dios. Junto a ellos están los ladrones, los avaros, los maldicientes, los estafadores y la lista que hemos leído. Lo que quiere decir que está considerado dentro de los pecados que desatan la ira de Dios. La situación compleja
de decadencia nos ha traído a nosotros, y ahora entramos en el tema, una falta de identidad sexual. Y este es el problema central que estamos teniendo y que no hemos podido resolver. ¿Cuál es el origen de la identidad sexual? ¿Cuál es el origen? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Me voy a detener en algo, un detalle. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Varón, no tenemos una traducción suave de la Biblia, pero realmente lo que dice es macho y hembra los creó. Esto es lo que dice. Ahora, creó Dios al hombre. Cuando yo digo hombre, incluyo también a la mujer. Entonces, cuando aparece toda esta moda de los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, y queremos poner los dos sexos, lo que estamos haciendo es pasar por tontos. Porque ya desde la Biblia se está diciendo que hombre es la forma en que se menciona la raza, toda la raza. Y cuando yo digo el hombre es pecador, estoy incluyendo a la mujer. ¿Alguien no ha entendido esto en todo este tiempo? Porque la raza se menciona así. Y entonces tenemos algunos que le ponen femenino a todas las cosas, y está ahí un presidente latinoamericano que estuvo repartiendo libros y libras. Terrible la tontera en la que estamos viviendo. Terrible. Ahora, el proyecto de Dios es poner un hombre y una mujer. ¿Para qué? Me detengo en el primer capítulo. Tendríamos que completarlo con el segundo capítulo para mirar la amplitud del plan de Dios para el matrimonio. Pero dice, para fructificar y multiplicarse, es decir, para procrear y para dominar sobre la creación, para investigar y moverse dentro de la creación. Este es el objetivo. Cuando llegamos al capítulo 2, es como si en el capítulo 1 se nos diera el panorama grande, y llegamos al capítulo 2 y Dios pone una lupa para mostrarnos un hecho específico en detalle. No existe esto de dos tradiciones que se habla por ahí. Señores, la Biblia es una y es palabra de Dios. Entonces, yo tengo un relato y tengo en el capítulo 2 Dios poniendo una lupa y me dice, mire, ahora le voy a detallar algo que es importante que sepa. Y ese algo que es importante que nosotros sepamos es la creación de la mujer. Y cuando se crea la mujer, se dice que el origen del matrimonio, Dios dice la primera palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Lo que quiere decir que el matrimonio cumple dos funciones, y no una sola, sino dos funciones. La de procrear. Pero si un matrimonio es estéril, ¿qué pasa? ¿No existe como matrimonio? Sigue existiendo como matrimonio, aunque no procree. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca es juntar dos personas con psicologías diferentes, dos personas que la palabra ayuda idónea significa enfrentada a Él, a su misma altura, pero opuesta a Él. Pero no opuesta en el sentido de lucha, sino en el sentido de diferencia. Los pone las dos personas juntas, estas dos personas, para que se encuentren y para que formen una unidad. Ahora, cuando se habla de varón y hembra, de varón y mujer, y se habla de la unidad que tienen que tener, no se está pensando en la sexualidad solamente, sino en la complementación total de dos seres que realmente encuentran en el otro la satisfacción que necesitan en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida. Este es el matrimonio según Dios. El advenimiento del pecado es lo que produjo la gran revolución. El sabio Salomón en Eclesiastés dice, he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es decir, Dios hizo las cosas bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de sexualidad, la sexualidad viene marcada en nosotros por el código genético, está en el código genético. Yo estoy hablando en este momento, no me puedo ir del micrófono, me tienen atado al micrófono.
Yo estoy hablando en este momento y se están cayendo células mías. Células que mueren y están cayendo. Están cayendo en todos lados y cada uno de ustedes se están cayendo células. Cuando mañana venga alguien para limpiar este salón, va a barrer todas las células y van a salir allá. No las vemos, pero están. Si de pronto alguien tomara una célula que se me cayó a mí aquí, una de esas células, que no alcanzamos a verla a simple vista, pero que está allí, él la toma y la lleva al laboratorio. Él va a encontrar que tiene un ADN que dice que pertenece a un hombre y que ese hombre es Salvador, porque no le puede pertenecer a ningún otro. Lo que quiere decir que para el ADN se puede tomar cualquier célula y dentro de esa célula está el código genético que me dice si esa persona es hombre o es mujer. Lo que quiere decir también que la sexualidad no es una cuestión solamente de genitalidad. No es solamente genitalidad. Hoy se cree que la sexualidad es genitalidad, nada más que eso. La sexualidad impregna a toda la persona. Y cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo distintos y complementarios y a su misma altura. Esto es lo que significa la palabra idóneo. Dios no dio lugar al machismo. No dio lugar al machismo. Fíjese que cuando Adán ve a la mujer, dice ella. Él es el hombre y ella es mujer. Y utiliza la misma palabra. En nuestra Biblia dice que dijo varona, porque tienen que... el que traduce del hebreo tiene que, en alguna forma, buscar el femenino de varón. Pero lo que está diciendo es que él está inventando el femenino. Hay un hombre y una mujer, ish e isha. Y la palabra isha se traduce después en la Biblia no como varona, sino como mujer, porque es el nombre de la mujer. Quiere decir que entendió muy bien que del costado de él hizo a la mujer y que es parte de él. Nuestra traducción dice costilla, pero la misma palabra costilla que se utiliza en nuestra versión para hablar de Adán, se utiliza para mencionar exactamente la misma palabra, el costado del tabernáculo, el lado del tabernáculo. Se puede traducir este versículo como que Dios sacó del costado de la mujer. No es que le arrancó una costilla y de esa costilla hizo una mujer, como me contaba mi maestra de escuela dominical. Que Dios la tenga en la gloria y le agradezco por todo lo que me enseñó. Pero me enseñó algunas cosas que realmente tuve que corregirlas con el andar del tiempo. Sino que en alguna forma lo que Dios hizo fue tomar el hombre y dividirlo en dos. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, porque Dios me dice lo que yo necesito saber. Entonces, pero Dios hizo eso. Y resulta que no solamente somos diferentes físicamente, sino que somos diferentes también psicológicamente. Vamos a pensar un poco en las diferencias que hay entre un hombre y una mujer. Yo hasta los 60 años viajaba solo, me iba y estaba 3 semanas allí en algún país lejano predicando y volvía. Y cuando yo volvía, llegaba, bajaba con las valijas y me ponía a conversar con mi esposa. Y yo le decía, lo que está pasando en el mundo, vos no te imaginás la pobreza que vive en este país. Vos no te imaginás el problema que hay de corrupción, de esto. Y esto es general, y el mundo no hace nada frente a todo esto. Y mi esposa decía, sí, qué interesante. El cuerito de la canilla está perdiendo. Eso le da a usted la diferencia entre un hombre y una mujer. ¿No es cierto? Mientras que el hombre piensa en los universales y en la filosofía y en todo eso, la mujer piensa en los particulares y en las cosas que están cercanas. Cuando se divide la filosofía al principio, Rafael tiene un cuadro maravilloso sobre eso, la Escuela de Atenas, donde están todos los filósofos de Atenas, y en el centro él pone 2 figuras, la figura de Platón y la figura de Aristóteles. Platón está conversando con Aristóteles y Platón levanta el dedo hacia arriba.
Porque la filosofía platónica es la filosofía de los universales. Mientras que Aristóteles pone una mano hacia abajo, porque la filosofía de Aristóteles es la de los particulares. Mientras que Platón habla de los ideales, el ideal de hombre, el ideal, Aristóteles habla del hombre real, ¿no es cierto? Bueno, se puede decir que el hombre es platónico y la mujer es aristotélica, ¿no es cierto? O si usted lo quiere más sencillo, ¿por qué canta el gallo? Porque sale el sol. ¿Por qué canta la gallina? Porque puso un huevo. Usted se da cuenta que todo está hablando de que hay una diferencia allí. La mujer, el hombre es racional. La mujer, esto no quiere decir que no sea racional. Quiere decir que enfatiza lo racional el hombre en todas las cosas. La mujer, además de ser racional, es intuitiva. Y entonces yo pienso en mi casa y hago una cantidad de cálculos y todo lo demás y le digo, Celia, mirá, saqué todos los cálculos y esto es lo que tenemos que hacer. Porque, mirá, acá tengo todos los números y lógicamente esto es lo que hay que hacer. Y ella mira y dice, me parece que no va a andar. Y yo me pongo mal porque digo, pero ¿razonás? No miraste, no, pero no va a andar. Y después no anda. Entonces hay algo que nos diferencia y que es lo que hace que podamos convivir en paz, y es que nos complementamos. Yo el 13 de abril de este año cumplí 50 años de casado. 50 años, con la misma mujer, ahora hay que aclararlo. Porque uno dice 50 años casado, pero tuvo 4. No. Yo me casé y con la misma mujer. Yo ya no concibo la vida sin mi esposa. No la puedo imaginar. Porque llega un momento que uno está tan unido que una mirada de mi esposa para mí es todo un mensaje. Ya no necesitamos palabras. Dios hizo las cosas bien. El hombre las pervirtió. Cuando Dios dijo hombre y mujer, el sexo no se elige, viene genéticamente en nosotros. Biológicamente venimos marcados, pero psicológicamente también venimos marcados. Ahora, nacemos con un determinado sexo y el cuerpo se desarrolla, pero hay un problema en el ser humano que no lo tienen los animales. El caballo nace. Yo no sé si acá seguramente algunos han visto nacer un caballo. Empieza a tratar de afirmarse y al poco tiempo ya está caminando. El patito rompe el cascarón, se empieza a mover y un rato después está caminando hacia el agua. Es decir, que Dios creó esto en tal forma que rápidamente se desprenden y pueden vivir por las suyas. El ser humano no. El ser humano nace totalmente dependiente. Si nosotros dejamos a un bebé recién nacido solo, se muere. Necesita. Y lo necesita durante mucho tiempo. Porque el hombre tiene 2 gestaciones, una gestación intrauterina en el vientre de la madre y una gestación extrauterina en el útero de la familia. Ahí es donde se forma la personalidad. Así como en el vientre materno se forma el ser biológico, afuera se forma la personalidad. Lo que está fallando en nuestros países hoy es la familia, porque dice, ¿por qué hay tantos homosexuales? Porque no han recibido la educación necesaria y la formación necesaria como para tener una identidad sexual
que se corresponda con su sexo. Yo tengo 2 nietos varones. Salgo con el más chico, 5 años. Digo, bueno, vamos a comprar algo, esto, lo otro, y de repente agarro, digo, mira, ¿qué te gusta eso? No, abuelo, eso es rosa, eso es de nena, yo soy varón. Ya tiene él formado el concepto de que él es distinto, de que él es varón. ¿Quién se lo dio eso? Se lo dieron los padres, es la enseñanza, es la educación. Hoy nosotros escuchamos decir, yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. ¿Usted escuchó eso? Lo quiero hacer hablar aquí a alguien que no es cristiano, El doctor Pablo Abadí escribe en La Nación y dice, el argumento se repite con frecuencia, sin embargo, desde el punto de vista psicológico, no existe tal cosa como una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, salvo que, como ocurre en muchos casos, las personas haya sido criada, necesitada y desviada hacia el otro sexo. ¿Está claro esto? ¿Está claro entonces cómo estamos encarando mal el tema de la familia? Hay algo que es la propensión. No hay que confundir la propensión con la compulsión. Son 2 cosas diferentes. Propenso. Todos tenemos propensión a algo. Hay gente que tiene un carácter mucho más fuerte y que tiene una propensión a la violencia y es mucho más sanguíneo. Mis 4 abuelos eran sicilianos. ¿Usted se imagina cómo funciona la sangre mía? La mafia, ¿no es cierto? Mi esposa tiene sangre árabe. Saddam Hussein y compañía. Khomeini. Nos juntamos. Esto tiene que explotar. ¿No? Tiene que explotar. Hace 50 años que viene explotando, pero siempre sigue. Es decir, las diferencias las tienen todos, pero sabemos por qué. Porque hemos sido educados en eso, porque hemos sido formados en eso. Porque sabemos quiénes somos y sabemos que nuestras personalidades son explosivas y por eso no explotamos. Porque tener una propensión no significa tener una compulsión. Uno puede dominar eso. Todos tenemos alguna propensión a algo malo. Todos. Porque somos pecadores. Porque fuimos engendrados en pecado. Es decir, nos transmitieron el pecado, genéticamente diríamos, ¿no? Somos pecadores. Pero somos pecadores no solamente por eso, sino porque hacemos el pecado. Cuando nosotros hacemos pecado, se manifiestan ciertas propensiones. Unos son propensos a la mentira, otros son propensos a la pornografía, otros son propensos... Todos tenemos esas propensiones. ¿Pero qué hacemos? No entendemos que sean compulsiones y decimos no, porque el ser humano tiene esa capacidad. Ahora, si nosotros a las propensiones le damos el carácter de compulsión, entonces no podemos juzgar a nadie, porque dice, no, pero yo siento que me atraen los hombres, me dice un hombre, siento, ¿no? Bueno, él puede sentir muchas cosas, pero esa es una propensión que él tiene que manejar. No es una compulsión, porque el otro que siente violencia, entonces va a salir a matar y vamos a decir que eso está bien, porque él es un violento. Ahora, los homosexuales, y esto es del año 1965, se hablaba de esto, el doctor Antonio Storr, en las desviaciones sexuales, él dice, la homosexualidad, los homosexuales exclusivos, es decir, exclusivos, que son homosexuales, se consideran homosexuales, son seres inmaduros. Si la capacidad de tener relaciones totalmente satisfactorias con el sexo opuesto se acepta como un criterio de madurez emocional, está claro que el homosexual es un ser inmaduro.
Fíjese el argumento que está poniendo, y tampoco es cristiano. Lo traigo porque justamente algunos dicen, esto es lo que piensan los cristianos. No, señores, esto es lo que piensa cualquiera que piense. Acá hay un señor que está pensando y que dice, los homosexuales exclusivos son seres inmaduros. Si la capacidad de tener relaciones totalmente satisfactorias con el sexo opuesto se acepta como un criterio de madurez, dice, está claro que un homosexual no tiene ese criterio de madurez. Por lo tanto, está inmaduro. Ahora, ¿por qué pasa esto? Pasa esto porque hay matrimonios disfuncionales. Los matrimonios disfuncionales tienen el problema de generar personas inmaduras. Si el padre es un dictador que castiga a la mujer, el varón se va a poner del lado de la madre, y eso es malo. Por eso el matrimonio tiene que vivir y tiene que formar un clima donde pueda, como el útero, ¿no?, donde pueda desarrollarse ese ser con equilibrio. Y hoy lo que tenemos en todos los problemas que estamos viendo es que ha fracasado la familia. Ahí está la clave de todos los problemas. Nos hemos olvidado de lo que debe ser la familia, y al olvidarnos de lo que debe ser la familia, estamos viviendo esto que vivimos en este momento. Este individuo inmaduro, como dice acá el doctor Storr, inmaduro, se rebela contra Dios y se rebela contra las leyes de Dios. ¿Y qué sucede entonces? Que la sociedad tiene que actuar para ayudarlo a salir. Cuando hay un enfermo de lo que sea, la sociedad tiene también la responsabilidad de tender una mano y de ayudar para que vuelva a la normalidad. Si nosotros legalizamos esto, entonces estamos afirmando que la enfermedad es normal. Y este es el problema que se nos está dando. Nosotros tenemos en nuestra iglesia algunos matrimonios que desde hace años cuidan, son familias sustitutas temporarias, ¿no es cierto? Reciben al chico y, bueno, un chico lo encuentran tirado, hay un caso que tenemos, lo encuentran tirado en un basural, ya casi muerto, lo llevan al hospital, allí, bueno, llaman a la familia sustituta los tiene hasta el año a veces, ¿no? Lo va criando y después los dan en adopción y llegan los padres adoptivos. Esto era una maravilla, hasta cierto momento fue una maravilla, ¿no? Porque los hogares estos, algunos de los matrimonios, hacían relación también con los padres que venían porque habían criado a su hijo durante un año, y se hacía relación y se reunían una vez al año todos los padres con sus hijos, ¿no? Y se veía, es decir, había como un sentido de comunidad. Este año viene desesperado el matrimonio. Dice, el juez nos adjudicó a nuestro chico que criamos a un matrimonio homosexual. 2 hombres vinieron y llegaron 2 hombres. ¿Para qué? Para estar allí en la casa con ellos durante 2 o 3 días, porque vienen, están, llevarse al chico y todo lo demás, y estaban desesperados, pero viene la orden del juez y lo tienen que entregar. Y me decía, ¿y esa reunión que hacíamos ahora no la podemos hacer más? Ahora, ¿por qué? Porque justamente nos hemos escapado de las leyes de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, la carta a los romanos es la carta magna del Evangelio. Es la gran carta donde está desarrollado todo el tema del Evangelio. Comienza por desarrollar exhaustivamente el tema del pecado. Comienza por ahí. ¿Cuál es el tema del pecado? ¿Y cuál es el proceso del pecado en una sociedad? Él está mirando la sociedad pagana y explica cuál es el proceso que siguió. Esta visión de la sociedad pagana y su degeneración en el tiempo es el modelo sobre el cual se mueven todas las sociedades cuando entran a su declinación. Dice, ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. El primer paso
de una sociedad es cuando se olvida de que hay un Dios. Y entonces empieza un proceso. Y cada uno después saque las conclusiones de en qué momento del proceso estamos, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. Dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador. Primer paso. Me alejo de las leyes de Dios. Me alejo de las leyes de Dios. Ahora, en este primer paso, yo no tengo en cuenta a Dios, me alejo de las leyes de Dios, me alejo de las leyes morales de Dios. Las leyes morales. Dios dice que el adulterio es malo, pero bueno, yo tengo 2 mujeres. Pero hasta ahora la sexualidad es biológicamente normal. ¿Me explico? Biológicamente normal. Me rebelo contra la ley moral de Dios. Nada más que eso, la ley moral. La ley de Dios dice, no adulterarás, y yo adultero. La ley de Dios dice que el matrimonio es para toda la vida. Él dice, no, voy cambiando cada 3 o 4 años de pareja. Porque ahora hablamos de pareja ya, no hablamos de matrimonio, ¿no? Dice, están rindiendo culto antes a la criatura que al Creador. Es decir, ponen en el centro al hombre, el hombre como medida de todas las cosas. Dios está a un costado. Entonces nos vamos de las leyes morales. Ese, dice, es el primer paso. Dice, por eso, porque dieron ese primer paso, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual manera los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Ahí no se quiebra solamente la ley moral, ahí se quiebra la ley natural. Es el segundo paso. ¿Por qué? Porque la sexualidad, aún en el adulterio, es una sexualidad moralmente reprobable, pero biológicamente normal. Es un hombre y una mujer. Pero acá ya rompemos la norma moral. Los genitales están hechos para una determinada función. La función es la que marca cómo se debe utilizar el órgano. Entonces, nos vamos de la ley natural. Es el segundo paso. El segundo paso es alejarnos de la ley natural. ¿Y el tercer paso cuál es? Dios entonces lo entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Mente reprobada. ¿Qué es la mente reprobada? Es que el hombre primero rompe la ley moral, después rompe la ley natural y después crea una filosofía para justificar todo eso. Y entonces aparecen filósofos y pensadores que arman esquemas para decir, todo esto está bien. ¿En qué estado nosotros estamos? ¿En qué estadio estamos? En el último. Estamos en el último ya. Estamos en el último. Es decir, ya nos hemos levantado contra la ley moral. Nos hemos levantado contra la ley natural y ahora tenemos quienes la apoyan desde lo intelectual. Los intelectuales están apoyando esto. Quiere decir que ya tenemos la mente reprobada. La Biblia condena la homosexualidad. Hay 44 pasajes bíblicos directamente dirigidos a condenar la homosexualidad. Sodoma y Gomorra es el caso en Génesis 19. Y la explicación, porque algunos dicen, pero allí en Sodoma y Gomorra no se habla de homosexualidad. En Génesis no se habla de homosexualidad. Pero en la carta de Judas se dice, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La Biblia lo dice. Quiere decir que ahí ya se está hablando de homosexualidad. ¿Por qué?
Porque hay algunos homosexuales que ya están leyendo la Biblia para contradecirnos, y me escribían en la radio diciendo que estaba equivocado, perdón, y que Sodoma no era el problema de la homosexualidad. Y claro, cuando uno va siguiendo lo de Sodoma en toda la Biblia, recién en Judas se especifica. Ahora, para ellos no bastaba que la palabra sodomita se utilice muchas veces en la Biblia para designar la homosexualidad, no bastaba eso. Pero resulta que acá lo está explicitando. Quiere decir que la palabra de Dios explicita que esto es malo. En la ley de Moisés decía, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. En el libro de Levítico dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. La ley era terminante, era pecado de muerte. En el libro de Deuteronomio dice, no haya ramera entre los hijos de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios. Perro es la forma que se llamaba a los homosexuales. A la casa de Jehová tu Dios, no pagarás ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios todo, tanto lo uno como lo otro. Quiere decir que la prostitución y la homosexualidad delante de Dios es lo mismo. En el contexto en que se escribe esto, estaban los cultos paganos que hacían un culto de la sexualidad y que adoraban en los montes altos, porque manteniendo relaciones sexuales sobre la tierra indiscriminadamente y orgiásticamente, decían ellos que eso motivaba a las semillas para crecer con más fuerza. Había que tentarlas con eso. Y por eso los profetas y los grandes reyes limpiaban los montes altos, porque se vivía eso permanentemente. Existía la prostitución sagrada. Es decir, en los templos había una cantidad de sacerdotisas que eran prostitutas y entonces se pagaba el precio del templo y se lo consideraba un acto sagrado de honra a Dios hacer eso, porque así se recibe la bendición de la fertilidad en la tierra. Esto es, yo estuve en Erice, en la punta de la isla de Sicilia. Allí hay un promontorio tremendo en esa punta. Si usted mira el mapa, los barcos que cruzaban de África a Europa paraban allí, en Erice, ¿no? Porque estaba en la mitad, justo. Sicilia, como isla, está más cerca de África que de Europa. Entonces, los barcos paraban allí y nos llevaron hasta el promontorio para verlo. Yo quería ver el promontorio ese donde había un templo pagano. Por supuesto que no queda nada del templo pagano, pero en ese lugar, en ese promontorio, se tenía constantemente una hoguera tremenda encendida para que los barcos vieran de día y de noche dónde parar. Y paraban allí, y allí estaban todas las prostitutas sagradas. Y entonces todos los marineros tenían relaciones con ella, porque eso les garantizaba el buen tiempo en lo que le faltaba para llegar a su destino. Ahora, interesante después lo que pasó, porque llegaron los templarios a ese lugar y establecieron una iglesia justo al lado de eso, pero no la cerraron. Lo que quiere decir que el cristianismo se instaló en tal forma que seguía habiendo la misma corrupción, a pesar de que había, entre comillas, cristianos en ese lugar. Pero eso era lo que se pensaba en ese tiempo. Nuestra tierra y nuestra cultura tiene una deuda tremenda con el cristianismo, porque si logró ser la cultura más dinámica de la historia, y esto lo reconocen todas las demás culturas, si logró ser la cultura más dinámica de la historia y la que fue adelante, se le debe justamente a que el cristianismo erradicó todo esto de la cultura original y construyó algo totalmente diferente. No es que seamos una sociedad cristiana, nunca lo fuimos. Pero sí, los valores cristianos fueron los valores que estaban en el fondo del pensamiento del mundo occidental. Ahora los estamos rompiendo. Quiere decir que los primeros cristianos que lucharon y rompieron con el paganismo
Los primeros cristianos que se levantaron contra esos principios y pagaron duramente con eso, que se levantaban contra el aborto era una práctica en la antigüedad, no solamente el aborto, sino entre los romanos, el infanticidio. Hay una carta que le manda a alguien que está de viaje a su esposa que está embarazada desde Alejandría y le dice, ella iba a dar a luz mientras que él estaba afuera y le dice, bueno, si es hombre, consérvalo, si es mujer, deséchala. Y los romanos tenían un poste, el poste de los expósitos, donde tiraban a los chicos que no querían. Y esos chicos que no querían se tiraban allí, cualquiera podía pasar, agarrarlos, tiraba a los chanchos para que comieran los chanchos, o podía tomar al chico y lo podía llevar y criarlo para ser esclavo, hacían lo que querían. O los dejaban que se murieran en ese lugar. Nosotros estamos llegando en este momento a eso. ¿Por qué hay tanto interés de ciertas empresas en que haya aquí una ley del aborto? A pesar de que esto lo vamos a hablar mañana, pero me adelanto a algunos temas. ¿Por qué hay tanto interés? Porque en los Estados Unidos, donde hay clínicas del aborto y los que se oponen y hacen movimientos van presos porque hay que tolerarlas, en el país que fue el ejemplo, ¿no?, pasa eso, los fetos se venden por kilo. ¿Y para qué se vende por kilo? Porque se saca el colágeno. Cuando la señora se pone colágeno así en la cara, muchas veces ese colágeno es colágeno humano y se sacó de esos fetos. Vale entre 30 y 100 dólares cada feto que se entrega. Se los hierve, se saca el colágeno y se hacen las cremas y todo eso. Fíjese que Mary Kay tiene productos donde dice debajo colágeno no humano. ¿Por qué ponen no humano? Porque hay otros que sí tienen colágeno humano. Esto es lo que va a pasar en nuestro país. No es tan sencillo el asunto. Acá está la comercialización detrás de todo eso. Esto, como otras cosas, hay un negocio. Y hay un negocio tremendo. Hay otros negocios también detrás de esto. Hay muchos negocios detrás de esto. Hoy nosotros estamos intentando como sociedad redefinir el matrimonio. Matrimonio, dice el diccionario de la Real Academia, unión de un hombre con una mujer concertada mediante determinados ritos o formas legales. Unión de un hombre y una mujer. Matrimonio quiere decir oficio de madre. En el Perú estaban luchando por una ley similar a la Argentina, pero ni siquiera los homosexuales que presentaron la ley se atrevieron a poner matrimonio igualitario. Pusieron unión civil no matrimonial. Yo tuve, porque estuve hablando allá de eso, yo tuve los proyectos que presentaron los diversos partidos políticos, los leí todos. Había 3 que eran fundamentales. Entre ellos el que había presentado el diputado que era homosexual y lo tituló Unión Civil No Matrimonial. Pero nuestro país va a la cabeza en ese sentido. Nosotros le pusimos matrimonio. No existe matrimonio, no existe el matrimonio homosexual. Es una unión civil. Eso lo dijimos en aquel momento y se lo dijimos a autoridades de que era posible que ninguno iba a oponerse a que haya firmen un acta de que viven juntos y que se arregle la parte legal, es un problema de ellos. Pero que no lo llamen matrimonio, porque no puede ser matrimonio. Sin embargo, la obsesión llegó ahí. El tiempo se me fue. La ciudad de Corinto era una ciudad que tenía tremendos problemas de decadencia moral y religiosa. Se practicaba cualquier desvío. Allí llegó el apóstol Pablo y comenzó a predicar. Y llegó la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo al corazón de esa gente. Había idólatras, había ladrones, había avaros, había borrachos, estafadores y había homosexuales activos y pasivos. Solo se quedó Pablo un año en ese lugar, predicando el Evangelio. Y escribe, esto erais alguno de vosotros. Erais. Tiempo pasado.
lo que quiere decir que la gracia de Dios llegó también allí. El poder transformador de Dios alcanza a todos los seres humanos, sea quien sea. El poder transformador de Dios sobre los hombres que se equivocaron, sobre los hombres angustiados y afligidos, sobre los hombres desesperanzados y sobre los hombres que se desviaron también en su sexualidad. Yo no miro al homosexual, ni al travesti, ni a la lesbiana con ojos discriminadores. Es un ser humano, como usted y como yo. No estoy contra el homosexual, ni contra la lesbiana, así como no estoy contra el borracho, ni contra el ladrón. Son seres humanos. Yo sé que a muchos les cuesta muchísimo admitir que es lo mismo el pecado, un pecado que otro, pero son todos pecadores. Tenemos que aprender a amar al borracho y condenar la borrachera. Porque Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y Dios sigue amando al pecador. El homosexual para Dios, hermano, es un pecador. Y como pecador es redimible. Y la Iglesia no tiene que pensar mirándolos hacia afuera diciendo estos, sino que ellos están tan necesitados de Dios como cualquier otro ser humano. Yo estaba haciendo un programa de radio y le pedí al comisario de la ciudad donde vivo, de allí de San Miguel, que si alguna vez detenían a algún travesti, me permitiera ir para conversar con él. Y un día me llamó por teléfono y me dijo, usted me pidió esto, lo tengo aquí en una celda, lo tuvimos que detener, dice, tengo una oficina donde puede usted conversar con él. Fui yo, me senté y veo venir una señorita que se sienta delante mío y era el famoso travesti que habían tomado preso. Y estuve hablando cerca de una hora y media con él, acerca de su infancia, de su familia, de todo lo demás, tratando de entender un poco eso. Y me quedó grabada una frase que frente a una pregunta le dije, pero ¿no tenés miedo al SIDA? En ese momento no había ningún tratamiento y el SIDA era mortal. ¿No tenés miedo al SIDA? Y yo le vi que los ojos se le llenaban de tristeza y me decía, mire, cuanto antes venga mejor. Cuanto antes venga mejor. Y yo vi la desolación de esa persona. La desolación tremenda en la que vivía, que estaba deseando la muerte. Es tremendo lo que le estaba pasando. Cuando dijo eso, dejó de ser para mí esa caricatura de mujer que se acercó y vi la profundidad de un alma que estaba realmente atribulada. Y mis hermanos, hablamos porque tenemos que hablar y predicamos sobre esto, pero no tenemos que olvidar lo que significa el amor de Jesús que tiene que llegar a todos los hombres, también a ellos. Y que la Iglesia tiene que estar preparada y no estamos a veces preparados. Y yo les dejo un problema a todos, un problema que yo también tengo que resolver, pero que estoy empeñado en resolver. Tiene que haber una forma de discipulado, de trabajo, si ustedes quieren lo podemos llamar una pastoral, que piense en el homosexual y que lo mire con el cariño que merece. No con ese machismo exacerbado con que se lo miró durante mucho tiempo. No con la broma grosera con que se habló de la homosexualidad muchas veces. No con la persecución violenta de los que los mataban porque eran homosexuales. Hay que mostrarles que el amor de Dios sigue abierto y los brazos de Dios siguen abiertos. Muchas veces esas cosas que se hicieron en el pasado
ese machismo, esa burla que se hacía en los programas y esa persecución violenta, provocó una reacción deliberada en ellos de nos vamos a vengar contra esta sociedad que no nos entiende. Porque se los criticó, pero no se trató de entender que algo había allí. Muchos de ellos arrastran graves problemas familiares, de, como dijimos, hogares disfuncionales, de violencia en la infancia, de haberlos puesto prematuramente a ver pornografía, por ejemplo, que es lo que está sucediendo con muchos adolescentes en el día de hoy, que prematuramente están viendo eso y que llegaron a esto. Cada homosexual es un ser humano. Es una conducta sexual que no apruebo, porque Dios tampoco la aprueba. Es una conducta que no la apruebo porque Dios no la aprueba, pero además porque tengo razones, porque el Dios de la razón es el mismo Dios de la revelación. Y entonces todo lo que Dios manda también es razonable. Una conducta, por lo tanto, que no apruebo porque Dios no la aprueba, pero porque además racionalmente me doy cuenta que no debe ser aprobada. Estoy y pienso que la homosexualidad está reñida con las leyes biológicas y está reñida con las leyes espirituales. Todo esto es lo que creo. Pero creo también que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y que estamos frente a gente que se perdió. Y porque se perdió hay que salir a buscarlos. Y ¿sabe qué, hermano? No estamos preparados todavía. No hemos sabido prepararnos a tiempo. Tenemos que pensar en llegar a todos los hombres y también a ellos. Y lo tenemos que hacer porque cuando el Señor dijo que de tal manera amó Dios al mundo, también pensó en ellos. Porque el amor de Cristo nos abarca a todos. Tenemos que tener una iglesia misericordiosa, que sepa mantener la fe y que sepa tender la mano al pecador y ayudarlo a salir de su pecado. No aprobamos el pecado, pero amamos al pecador. Tengo que confesar que a mí también me cuesta, y me cuesta mucho. Estaba con mi esposa caminando por Europa en un lugar muy famoso. Había sol ese día, estaban los muchachos sentados allí y de pronto dos varones delante nuestro se besaron apasionadamente. Y yo sentí asco, perdón que lo digo, sentí eso en ese momento. Pero cuando volví me empecé a presentar delante del Señor. Y yo dije, yo no puedo tener esta actitud frente a alguien por quien Cristo murió. Porque también Cristo murió por ellos. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón abierto para todos los que se han desviado del camino y que nos ayude a aprender cómo llegar hasta ellos, cómo llevar la misericordia de Cristo y cómo integrarlos a la iglesia del Señor. En Uruguay hubo un caso maravilloso. Puso una iglesia un cartel afuera que decía que el que necesitara ayuda espiritual podía venir de tal hora a tal hora. Y un día llegó un travesti que le costó mucho, entró, el pastor creía que estaba hablando con una mujer y estaba hablando con un hombre. Y le dijo, le habló de Cristo y le habló del amor de Cristo. Y estaba totalmente desamparado porque la familia lo había echado, no tenía. Y el pastor se dedicó exclusivamente a buscar la forma de ayudarlo. Y es increíble porque la mano de Dios lo tocó en tal forma que el pastor hasta la enseñó a caminar como un hombre. Lo hacía caminar dentro de la iglesia y decía, no, así no, hay que caminar así, porque así caminan los hombres. Y un día este muchacho vino, ya
y le pidió bautizarse. Se bautizó, se casó y tuvo un hijo. Y cuando tuvo el hijo fue a conversar con el pastor privadamente y le dijo, tengo un problema. Dice, fíjese, tengo que operarme, porque se había hormonado y tenía el busto de una mujer que lo disimulaba. Dice, pastor, yo tengo que operarme porque quiero correr en la playa con mi hijo y no puedo hacerlo. Y el pastor le dijo, adelante. Yo lo conocí, es miembro de la iglesia desde hace tiempo. Es un hombre de Dios. Dios rescató a ese hombre y Dios puede hacer eso. Dios es un Dios de amor y es un Dios grande que nos ama a todos. Hasta a mí me amó y hasta a ti. ¿Por qué no puede amar también a ellos? ¿Y por qué no puede mover nuestro corazón para que nosotros también hagamos algo por ellos? Oremos al Señor. Nos ponemos de pie. Padre, nos hemos acercado a la palabra tuya con reverencia y a la realidad con sana indignación. Pero cuando vemos en tu palabra el amor de Jesús, la entrega del Señor en la cruz, y cuando sentimos esa palabra de perdón que nos alcanza a todos nosotros, pensamos en la gran responsabilidad que tenemos ahora por tender la mano a quien la necesita. Señor, ayúdanos a mostrar el amor de Cristo también para los que están viviendo fuera de las leyes de Dios en su conducta sexual. Y permítanos, Señor, como hijos tuyos, que sepamos tender la mano de misericordia, de amor, con el mensaje tuyo, no aceptando lo que son, pero aceptando a las personas y viendo la necesidad. Señor, danos la visión de Jesús, que podía ver detrás de cada hombre su necesidad. Danos, Señor, la visión de aquel samaritano que no pensó en quién era el que estaba allí tirado, ni qué creía, ni cómo vivía, sino que vio su necesidad y buscó levantarlo. Y, Señor, hay muchos que están caídos a nuestro alrededor. Y muchos que han trabajado sobre su mente para que creyeran de que lo que están haciendo está bien. Ayúdanos, Señor, a poder llegar con tu palabra a los corazones de ellos, para que puedan encontrar en Jesucristo el que los puede llevar al camino que lleva a la gloria y a la eternidad. Señor, danos un corazón piadoso, misericordioso. Danos el corazón de Jesús para que podamos amar como Él amó. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.